En este vídeo la idea es contar un poco mi experiencia ordenando proyectos de tecnología, pero la idea es dar una aproximación de alguien que ni es ingeniero ni tiene experiencia programando realmente, sino que he participado en proyectos digitales y me parece interesante compartir un poco el viaje y los temas que me he ido encontrando, ¿no? Entonces, a ver si a alguien le sirve, pues estaré encantado. Pero no va de hacer una explicación perfectamente técnica sobre cuáles son las fases o los pasos o la tecnología, sino más bien tratar de dar el paso que me llevó a mí cuando empecé a hacer vibe coding con Laravel, V0 o Replit, a cuando te enfrentas al IDE, a proyectos más complejos, a cosas más grandes, donde hay librerías, dependencias, etc. Entonces, un poco esto lo que quiere hacer es mostrar un poco las cosas que me he encontrado cuando das ese salto de un sistema cerrado donde todo se organiza y se elige por ti, a uno más abierto donde eres tú quien tienes que tomar decisiones de la tecnología. Entonces, al final, uno de los primeros temas que me encontré es este de que hay que hacer código limpio. Que al final es interesante porque son los mismos conceptos que tenemos, por ejemplo, cuando vamos a hacer una presentación de PowerPoint o cualquier otro tipo de trabajo. Entonces, por eso me pareció bastante interesante, ¿no? Por ejemplo, hay uno que es separar los concerns. Cada cosa tiene que ir en su sitio, igual que en una slide solo tenemos que tener un mensaje, pues aquí en cada archivo o cada componente pues deberíamos darle uno solo para que esté todo más claro y más limpio. Tratar de hacer las cosas pues limpias, mantenibles, etcétera, ¿no? Igual que no pegamos una gráfica en un PowerPoint sin tener el Excel al lado, sino que lo generamos desde dentro, damos un poco de trazabilidad al documento, etcétera, pues aquí tenemos algo, ¿no? Siempre pensando que deberíamos dejar el espacio más limpio de lo que lo encontramos. No me hace gracia porque la gente en tecnología utiliza este concepto de los Boy Scouts, ¿no? De que cuando vas al campo tienes que dejarlo más limpio que cuando llegaste. Y yo creo que aquí son varios componentes que son modularidad y escalabilidad los que al principio piensas muy poco en ellos, pero que a medida que los proyectos crecen pues marcan la diferencia. Que es que en la medida en que yo trate de tener piezas separadas que se juntan, pues me va a ser muchísimo más fácil el tratar de trabajar en ello. Sobre todo cuando lo hacemos en monorepositorios, en los que en un solo espacio de trabajo vamos a tratar pues distintas dependencias, distintos componentes, distintas features, etcétera. Entonces, un poco lo que he tratado de hacer es las capas que yo utilizo en concreto en proyectos con lo que se llama el T3 Stack. Hay otro vídeo que voy a hacer o ya he hecho, depende de cuándo se graba esto, en el que vamos a tratar algunos de los componentes básicos, pero en este en concreto se trata de un stack tecnológico que popularizó un youtuber que se llama Teo, que es bastante cómodo para construir deprisa, mientras que además creo que es muy fácil para la IA trabajar en este mundo porque es como que todo tiene guardarraíles y ya entraremos. Pero básicamente sabemos que en los proyectos tienes una arquitectura de cliente y servidor, hay cosas que ocurren en el dispositivo del usuario y cosas que utilizas los servidores donde está deployado el sistema. Y en medio hay una capa de una barrera de la red, ¿no? Que es cómo se conectan el servidor con el cliente. Y todo esto pues son un overview más que otra cosa, ya que realmente pues existen bases de datos locales que pueden estar en el lado del cliente o existen local storage, que aquí decimos, bueno, pues deberíamos tener una base de datos y esta está en el servidor o fuera del servidor, pero en un ordenador distinto al del usuario.
Pero obviamente pues estas son una regla muy general y básica de cómo a mí me funciona para trabajar, pero eso no quiere decir que en casos concretos pues podamos tener un millón de otras casuísticas, ¿no? Incluso puede que tengamos APIs que estemos utilizando desde el cliente. Bueno, todo esto son decisiones de diseño que está muy bien tomar cuando ya entiendes un poco lo básico, ¿no? Vale. Y luego, por supuesto, hay cosas que están fuera de esta pila, como la autenticación, la caché, la observabilidad, etcétera, bueno, que no voy a entrar en este paso más que muy superficialmente, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que hemos dicho, ¿no? Básicamente estoy hablando de un tipo de proyectos en los que me gusta trabajar, en los que hay un solo repositorio. Por ejemplo, nosotros creamos una plataforma que se llama Andac, en la que hacíamos, por un lado, capacitábamos a la gente a generar sus propias aplicaciones sin usar código, lo que se llama no code. En este caso, por ejemplo, teníamos separados el repositorio del frontend y el backend, y eso es algo que se hace bastante, o que puede ser una arquitectura habitual, pero en este caso yo prefiero trabajar en monorepositorios. ¿Por qué? Porque me permite ser muchísimo más rápido a la hora de hacer deployments, porque no tengo que estar trabajando con distintos repositorios y haciendo distintos deployments, etc. Incluso luego a la hora de hacer el hosting de las herramientas, lo que me gusta es tener un pipeline que va directamente de mi ordenador a GitHub y de GitHub al hosting donde deployamos estas aplicaciones. Porque todo esto lo hace mucho más fácil. Pero esto es una decisión otra vez de diseño de cada uno y de la aplicación que quiere construir, la complejidad, la compatibilidad de las tecnologías, etc. Pero está bien pensar en que para algunos proyectos como SaaS básicos pues tiene mucho sentido este monorepositorio. Otra de las cosas es tenerlo todo muy ordenado, que justamente esta conversación va sobre eso en concreto, ¿no? Como si yo no lo tengo todo muy bien ordenado, puedo encontrarme luego problemas a la hora de escalar la herramienta. Al final, si tengo todos los features más o menos agrupados, también me va a permitir pues siempre saber qué componentes trabajan con cuáles, etcétera. Y luego siempre hay una parte de componentes compartidos que pueden ser globales para todo el proyecto, como pueden ser temas de UI, como temas de servicios que sean compartidos, etcétera. Pero básicamente la idea global que quería dar aquí es que si yo tengo todos los archivos que componen mi base de código en una serie de carpetas y estas están bien ordenadas, mi vida va a ser infinitamente más fácil que si tengo disgregados los archivos en distintos sitios, etc. Aunque personalmente, y la gente que sabe de código dice lo contrario, pero mi experiencia me dice que las IAs tienden a hacer bien lo que es ordenar las carpetas, lo que es organizar el código, etc. La realidad es que como le vamos haciendo peticiones separadas, en algunas pierde contexto y puede ir tomando decisiones distintas de patrones, etcétera, y colocando archivos en sitios que no son los que esperamos verlos. Esto se puede mitigar pues teniendo buena documentación, teniendo un archivo para el LLM o Claude correcto, etcétera. No es el tema de la discusión aquí, básicamente es que si yo tengo todos los archivos en carpetas de forma estructurada y sencilla, mi vida va a ser relativamente más fácil, ¿no? Y aquí lo mismo con las convenciones de nombres, ¿no? Hay gente que es muy pija de si camel case, que si no sé qué. En realidad es asegurarte de que todo se ve ordenado y limpio, ¿no? Como en cualquier proyecto, si tenemos una carpeta con versiones mezcladas con fechas, con archivos de distintos tipos, tal, pues nos será más difícil trabajar que si lo tenemos todo bien agrupadito. Y aquí es cuando empiezo a hablar de las capas, ¿no? Porque al final una de las quejas muchas veces es que la gente que hace vibe coding o que se deja asistir por sistemas como Cloud Code a la hora de programar, pues acaba teniendo un código muy sucio y muy difícil de mantener.
Aquí nuestra obligación como la persona que orquesta, y ya no hablo de sistemas que totalmente agénticos estén programando y haya un orquestador que divide y tal, sino en general en los proyectos que hacemos, o por lo menos en los que yo hago, yo me considero que soy yo el orquestador, ¿no? Aunque puedas tener un manager que subcontrate trabajo a distintos agentes, etcétera, al final eres tú la persona que está tomando las decisiones principales de diseño sobre lo que se construye, cómo se construye, etcétera. Entonces, lo difícil es que tenemos una máquina que es capaz de programar a una velocidad brutal, y esto también me vale para generar archivos de Markdown, para generar presentaciones, para generar imágenes, para generar vídeo, etc. Tenemos una máquina que va muy deprisa y si la estructura es muy fácil que rompamos en vez de conseguir construir más, ¿no? Entonces, por un poco de regla de 3, si construyo 10 veces más, hago 10 veces más código. Si tengo 10 veces más código, es más probable que meta 10 veces más errores, ¿no? Y todo esto ocurre en una fracción del tiempo en el que habitualmente ocurría, ¿no? Entonces, si nosotros no lo supervisamos, pues van a ocurrir una serie de patrones que yo siempre refiero a una documentación que hay online que se llama Refactoring Guru, que habla de todos los smells o todos los patrones que me indican que el código puede no ser bueno. ¿Esto quiere decir que no va a funcionar? No, o sea, un código puede perfectamente funcionar y sin embargo ser malo, poco mantenible y romperse fácilmente, o esconder errores de cara al usuario final, ¿no? Entonces aquí la idea es que siempre hablamos con el agente y generamos un plan. Deberíamos obligarle y darle unos patrones de cómo debe trabajar, pedirle siempre que extraiga lo que es lógica de negocio con la lógica tecnológica, y luego asegurarnos de que en general vamos viendo y vamos revisando qué clase de código está haciendo el sistema. Que no quiere decir que tengamos que supervisar cada línea de código. Particularmente yo soy muy fan del Dangerously Skip Permissions, que es en el ejemplo de Cloud Code, dejarle que haga cosas sin avisarnos, ¿no? Esto tiene riesgos y debemos tomar una serie de medidas o guardarraíles para evitar que tengamos grandes problemas, ¿no? Por ejemplo, activar una memoria en el sistema agéntico, hacer copias de seguridad, darle ciertas limitaciones a la hora de lo que puede hacer, etc. Pero creo que es una forma muy rápida de trabajar y que nos puede dar velocidad sostenible, que para mí esta es la clave, ¿no? Cómo generamos procesos de trabajo, y esto no aplica solamente a la programación, sino a cualquier cosa que hacemos con IA. Le damos velocidad, pero que resulte sostenible en el tiempo, que no nos vaya generando deuda técnica que luego nos impida trabajar. Y esto es un poco un concepto que oí pues la primera vez que oí este concepto debe hacer 15 años, que es el de... Uy. Que es el del código espagueti. Bueno, se ha quedado cortado. Pues luego supongo que cortaré por aquí. Ah, no, mira, ya está. Vale, el código espagueti. Lo que decía de este tipo de código es que básicamente con el tiempo se pueden mezclar un montón de cosas dentro de la misma pieza de código. Hacemos una función, le añadimos una pequeña transformación, le vamos dando acceso a un dato extra, añadimos un campo. Bueno, viene otra persona nueva y toca este código. Añadimos una pequeña cosa de lógica de un caso extremo que no habíamos considerado inicialmente. Y poco a poco lo que ocurre es que se crea una bola que junta la lógica del negocio con la lógica de la tecnología, que no sabemos cuál obedece a cuál. El tema es que llegado a este punto solo nos queda la opción de refactorizar, que es una cosa que cuando no eres técnico, como es mi caso, y de pronto una persona del equipo te dice vamos a refactorizar, quiere decir que van a dejar de hacer funcionalidades nuevas para centrarse en rehacer lo que se había hecho.
Y esto yo creo, no tengo experiencia suficiente para confirmarlo, pero que ocurre cuando obviamente vas construyendo algo y a medida que lo construyes identificas cosas que a lo mejor originalmente no estaban perfectamente planteadas, sin embargo que ahora dices, uy, pues no sería mala idea hacer X, Y o Z, ¿no? Entonces viene el momento en el que tenemos que empezar a coger este espagueti y empezar a extraerlo. La mala idea es intentar reconstruirlo todo de golpe, porque al final en una base de código suelen ser cosas bastante complejas. Por poner un ejemplo, en el último proyecto en el que he estado trabajando, pues a lo mejor tiene cientos de miles de líneas de códigos. Un número bajo de cientos de miles, 200.000, 300.000 líneas de código. Entonces ahí empieza a haber muchísimas cosas que, pues que se van juntando y se van creando dependencias de lo uno de lo otro. Entonces si intentamos arreglarlo todo de golpe, puede que acabamos rompiéndolo. Mientras que si vamos extrayendo capa a capa los distintos servicios, pues tenemos más posibilidades de hacer una limpieza de este código que teníamos que no funcionaba, pero sin romper la funcionalidad que habíamos construido y que estamos probando. La regla dicen que es asegurarte de que cada vez que separas lo vuelves a deployar, compruebas que todo funciona y sigues limpiando. A veces, pues, como este sistema nos da tanta velocidad, pues tenemos la tentación de coger y decir, pues lo refactorizo todo de golpe, ¿no? Entonces, eso al final es una mala práctica porque puede que acabemos rompiéndolo todo. También puede funcionar, no lo sé. Esto ya cada uno y su experiencia y probablemente cualquier cosa que diga ahora, de entre 6 o 12 meses han cambiado los modelos, han cambiado las formas de trabajar, etc. Y quizá es perfectamente posible darle una base de código, pedirle que la refactorice y como magia nos lo devuelva, ¿no? Pero un poquito lo que quería era explicar que hay una serie de capas en las que el usuario va a ir pasando, ¿no? Aquí poníamos cómo es una feature, una funcionalidad dentro de nuestro proceso, ¿no? Entonces aquí al final lo visualizamos como un pequeño río en el que una persona pues hace clic en algo, se cambia un valor, se dispara un hook, que hace una petición HTTP a otro sistema, que valida la petición, que computa una serie de cambios, que lo manda a la base de datos devuelve algo. Hay un servicio que reestructura estos datos que estamos obteniendo, se serializa, lo vuelve a pasar a través de la red a un hook que aplica la transformación, cambia los colores, las etiquetas o rehace el componente que se renderiza de cara al cliente. Entonces, aunque a veces parece que haces clic, cambias algo en la base de datos y se vuelve a renderizar, en realidad están ocurriendo muchísimas transformaciones por el camino, en este caso 15 capas, de ida y de vuelta, que son muy importantes de tener en cuenta. Porque si las obviamos, pues podríamos estar fallando. Y si tratamos de que un solo componente gestione toda esta lógica, pues al final, claro, por la propia complejidad, pues puede que acabemos teniendo problemas a la hora de mantenerlo o cuando digamos que, bueno, que sí, que queremos que cuando el usuario hace clic se renderice este gráfico, pero con un color que dependa del valor que recibo, ¿no? Y estos son features que vamos añadiendo a lo largo del proceso y hacen que la complejidad se incremente a lo largo del tiempo. Entonces, al final, si tú puedes entender un poco el flujo que hace un dato entre una acción hasta que renderiza lo que queremos enseñarle al usuario, pues la tesis es que te va a ser muchísimo más fácil entender la arquitectura completa de la plataforma que estás construyendo. Y que sin conocer esto, pues las posibilidades de cometer errores, de hacer una herramienta que a largo plazo no funcione, no escale o tenga errores silenciosos o muy obvios para el usuario, pues se incrementan sustancialmente. ¿Quiere decir esto que si lo hacemos perfecto vamos a tener una super aplicación? No, pero esto incrementa nuestras posibilidades. Entonces, un poco lo que decíamos, hay una boundary entre lo que ocurre en el servidor y lo que ocurre en el cliente.
A partir de ahí, nuestro servidor puede hablar con bases de datos, con APIs externas, etc. Y luego tenemos una serie de ejes transversales, como la autenticación, la caché, la observabilidad, etc., que son capas que nos van a ser transversales a todo el proyecto. Y aquí lo que habíamos dicho, si podemos asegurarnos de que nuestras aplicaciones son consistentes, que dividimos los componentes tal como funciona, que somos capaces de testear cada una de las piezas que armamos de forma independiente y luego globalmente, de que existen una serie de dependencias, aquí ponemos hacia abajo, en realidad sería hacia el centro, hacia la lógica de negocio, ¿no? Pero por simplificar, esto cualquiera pues tendrá opiniones distintas y supongo que hay un millón de perspectivas sobre esto, ¿no? Aquí yo la que doy es la que yo utilizo y la que me funciona a mí, ¿no? Y luego asegurarnos de que no sobrecargamos de responsabilidades a cada una de las piezas que construimos. ¿Esto quiere decir que tenemos que ser exhaustivos en que una pieza, una responsabilidad? Pues igual no, pues entiendo que puede que no merezca la pena hacer sobre ingeniería en ciertos aspectos. Lo que sin duda creo que es importante es asegurarnos de que entendemos por qué lo hacemos si no lo hacemos así, ¿no? Vale, entonces, un poquito, vamos a empezar por la arquitectura del cliente y 3 reglas. Que solo voy a decir 2 porque una está tapada por mi foto, ¿no? Pero al final, componentes, a mí tratar de componentizar todo, y recuerdo que estoy hablando del sistema de T3 que utiliza Next.js, que es React. La gracia de este sistema, por simplificarlo muchísimo, es que tú puedes generar componentes y trabajar sobre este componente en vez de regenerar toda la página. Esto nos es muy bueno porque podemos reutilizar estos componentes en distintos sitios. Yo digo que es como un copia-pega. Entonces al final pues vamos a entrar en cada una de estas capas. La primera es la de diseño. El diseño puede estar en varios sitios. Por un lado puede estar en el propio componente dentro del HTML que renderizamos. Desde mi perspectiva esto no es la mejor práctica y creo que desde la mía y creo que desde cualquiera. Porque si yo quiero tener una paleta de colores, por ejemplo, que sea consistente, puedo querer cambiar globalmente ciertos pasos, ¿no? Entonces, todo lo que estoy dejando en el propio componente, pues es una abstracción que no puedo arreglar, ¿no? O que no puedo modificar de forma sencilla. Tendría que ir a buscar este componente que tiene algo inline y arreglarlo. Entonces, colores, tipografías, tokens de espacios, las sombras, las variables del modo oscuro, etc. Lo mejor es que estén definidas a nivel global y se reutilizan. Esto quiere decir que si en una página en concreto tengo un componente que queda muy cerca de otro y tengo que ponerle un fix de un inline para modificarlo, no hay que hacerlo. Pues yo entiendo que sí que se puede hacer perfectamente. Ahora, como regla general, pues estamos hablando de establecer todos los colores y todos los tokens a un nivel global. Para eso pues existen archivos globales de CSS, Tailwind, etcétera, ¿no? Que nos ayudan a gestionar todos estos tokens de colores, de sombras, de formas, etcétera, desde un solo repositorio central. Y este pues nos va a definir un poco el ADN visual de toda la aplicación. Siguiente paso, las páginas de rutas. Es muy importante que vamos a definir una serie de páginas. En algunas queremos que pueda entrar cualquiera, en otras queremos que solo se pueda entrar los usuarios autorizados para ello. Entonces aquí pues vamos a tener páginas públicas y páginas privadas. La otra cosa que a mí me resulta bastante interesante es que en la medida que podemos tener páginas donde podemos seguirlos con la URL, como vemos en este caso, ¿no? Dashboard, métricas, qué año, podemos pasar a parámetros a través de la URL, lo que significa que la misma página puede renderizar, por ejemplo, 6 o 7 o 100.000 documentos distintos. Esto nos siempre ponemos, por ejemplo, de un blog. Un blog donde cada artículo es un parámetro, entonces lo que hace la página es buscar toda la información relativa a ese artículo
y la renderiza. Si tenemos bien gestionadas las rutas y están en un archivo muy limpio, lo bueno es que esto nos va a facilitar mucho a la hora de definir quién puede ver qué dentro de nuestra aplicación, cómo se navega, etc. Si la liamos aquí, pues ya empezaremos a tener problemas en todo lo demás. Vale, el siguiente, los layouts de páginas. Cada página al final lo que hemos dicho es que renderiza una serie de módulos o de componentes. Pero lo que es la página es un wrapper, una cosa que ajusta una caja, que ajusta distintas piezas, distintos componentes y los ordena y los estructura en un layout. Al final, esta es la cáscara, la carcasa que nos ayuda a definir exactamente cómo son nuestras páginas, ¿no? Y es muy importante tratar de hacerlo siempre con componentes reutilizables. Por ejemplo, el sidebar, el header, el body de la página, etc. Porque de esta forma vamos a generar mucha consistencia. En algunos proyectos, por ejemplo, lo que estoy viendo es que lo que hacen es generan una y luego la copian, la replican y la ajustan para los siguientes puntos. Es más rápido, pero cuando no hacemos esta abstracción lo que nos encontramos luego es que queremos hacer, pues vamos a cambiar el avatar del usuario dentro del header y tienes que ir a todas las páginas a cambiarlo. Entonces tener una arquitectura sólida a nivel de cómo son las páginas pues nos va a ahorrar muchísimo tiempo luego. Así como es la configuración dentro de cada uno de estos módulos, ¿no? Cómo es la navegación dentro de todos estos módulos. Si tenemos layouts de páginas que están claros, son limpios y utilizables, pues ya tenemos una buena estructura para luego ir construyendo los distintos componentes que le darán forma. Entonces ahora ya tendríamos que con las dos primeras capas tengo una caja con el logo de nuestra empresa y los colores y las formas, que luego puedo meter dentro de estas cajas lo que quiera. Pero si he hecho de forma sólida todo esto, pues ya tengo mucho ganado. Aquí lo que no hacemos nunca es meter datos, lo que no queremos es meter lógica de negocio, etc. En esta página lo que vamos a hacer es tratar de mantenerla lo más sencilla y simple posible. Y aquí viene el tercer paso, los componentes. Los componentes, seguro que has oído hablar de librerías de UI, como puede ser Shaded UI, o otras librerías como Richards, para gráficos. Para mí la gracia es que tú tienes un componente al que le vas a pasar unos parámetros de input y él va a renderizar un objeto que va a ser lo que vea el usuario. Entonces, tanto como trabajemos un componente, tan reutilizable que lo podremos hacer. Por ejemplo, podemos hacer un componente que tenga un tamaño fijo o podemos pasarle el tamaño que esperamos del componente en forma de parámetros, de forma que lo podamos utilizar en distintos tamaños. Por ejemplo, podemos definir cómo son los parámetros de un formulario o podemos pasar qué campos y de qué tipo son estos campos y generar un componente de formulario muy reutilizable, o podemos hacer un formulario hecho a mano en el que le decimos explícitamente cuáles son los campos y cómo y qué tipo de campos son. La realidad es que cuanto más tontos, más reutilizables y más abstractos sean estos componentes, más partido le podremos sacar. Por ejemplo, cuando yo quería hacer una librería de gráficas que me sea muy útil porque la puedo reutilizar en distintas formas, por ejemplo, puedo reutilizarla para meter como inline dentro de un chat. Es decir, tú estás hablando con el chat y te enseña una gráfica como parte de la respuesta que está haciendo. Pero también la puedo utilizar dentro de un dashboard. Esto significa que tengo que tener cierta flexibilidad para pintarla del tamaño que quiera, con los datos que quiera, para cambiar los ejes, para cambiar los colores, etc. Cuanto más tiempo estoy trabajando en cada uno de estos componentes, pues luego más lo voy a poder reutilizar. El problema es que muchas veces empezamos diciendo que algo no lo vamos a utilizar mucho y acabamos luego cambiándolo muchas veces, reutilizándolo mal, etc. O nos puede pasar lo contrario, que queramos hacer una super librería de gráficos
con 200 parámetros, pero que luego realmente no lleguemos nunca a utilizarlos. Entonces, en el encontrar un buen balance y un equilibrio entre estos, es donde creo que está el sweet spot de cómo trabajamos. El siguiente paso están las transformaciones. Las transformaciones son muy importantes, pero al final nosotros estamos tratando con datos, pero a la hora de presentarlos al usuario, pues siempre vamos a querer hacerlo de una forma que sea atractiva, que sea relevante y contextual para el usuario concreto en el momento concreto, ¿no? Entonces, la forma en que cogemos datos desnudos, ¿no? y los presentamos al usuario puede incluir distintos tipos de transformaciones. Yo creo que la más típica vendría a ser la de la fecha. Pues hay infinitas formas de mostrar una fecha. Y yo puedo ir aplicando estos transformadores a nivel individual, es decir, cada vez que tenga una fecha, hacer una pequeña función que le cambie el formato a la forma que quiero, o puedo utilizar una librería que me dé la capacidad de transformar estas fechas en distintos formatos, pues día, mes, año, día de tal mes de tal año, o el año con 2 dígitos o con 4 dígitos, etc. Entonces yo creo que tener muy claro qué transformaciones vamos a hacer y ser capaces de reutilizarlas, pues siempre nos van a ayudar a hacer que los datos que en la base de datos son primitivos, pues gocen, cuando lo presentas al usuario, de un contexto y un significado visual. La gracia es que estas funciones deberían ser lo más sencillas posibles, ¿no? Que siempre que le doy algo, me devuelva lo mismo, o sea, totalmente determinísticas. Y tratar de que sean lo más enfocadas posibles, ¿no? Si te doy un número, pues me ajustas el formato, el número de decimales, si le pongo el símbolo del euro o no, etcétera, pero no tienes que trastocar nada de la base de datos, etcétera. Simplemente es una forma de embellecer el dato puro para que al usuario pues, le sea muchísimo más fácil el consumirlo. El siguiente paso serían los hooks. Esto lo que gestionan es en cada página el cerebro que tiene en cuenta cómo los cambios en la UI transforman los datos. Por un lado está lo que ve el usuario, y estos hooks lo que hacen es ayudarte a ponerle sentido, ¿no? a gestionar todos estos estados que tiene la página. Por ejemplo, un filtro. Pues cada vez que cambio un filtro, pues debo cambiar las llamadas APIs que estoy haciendo, aplicar una serie de transformaciones y volver datos limpios. Entonces, hay una serie de hooks que están predefinidos dentro de React, que son esta especie de APIs que hacen que ciertas funcionalidades estén, pero también pues vamos generando nuestros propios hooks que hacen transformaciones específicas o que ayudan a dotar de interactividad la UI. ¿Vale? Luego está el estado, la gestión del estado, ¿no? Aquí es importante tener que el estado es como una foto de cómo está la situación en un momento concreto. No tiene lógica de negocio, sino que lo que hacemos es que sobrevuela la aplicación una serie de estados en los que vamos guardando información temporal. Es como este coordinador de señales, como el que gestiona tráfico, pues en el que tú le dices, bueno, pues ¿quién soy? Pues gestionas la autenticación en el contexto. Mantienes mi nombre, mi DNI, mis autorizaciones, etcétera, pues siempre en memoria. Luego puedo haber puesto un cierto filtro, pues esto también lo guardo. O el estado de distintos componentes de la UI. El problema es que si no tengo un contexto global al que puedo ir guardándole toda esta información, pues al final empieza a haber interacciones entre distintas cosas que pueden causarnos muchísimo caos a la hora de gestionar los cambios que hace el usuario en la UI. La idea es tratar también de abstraerlo, ¿no? Entonces, si varios componentes pueden consumir cierto cambio, por ejemplo, tengo 4 gráficas en una página y tengo un filtro de año, pues si yo puedo hacer una abstracción de este filtro de año,
guardarlo en el contexto y luego que todos lo vayan consumiendo, pues va a ser mucho más eficiente que si tengo que hacer que este filtro modifique individualmente cada uno de los componentes, ¿no? Entonces, cuando el usuario ha seleccionado algo o ha añadido algo de contexto, pues aquí lo que hacemos es guardarlo como una memoria temporal de las preferencias del usuario. Y luego, pues los distintos hooks, las distintas funciones, lo que van haciendo es ir leyéndolo y aplicando los cambios que consideran dentro de los componentes de la UI. El siguiente serían los formatters y utilidades. Hay un montón de utilidades que podemos necesitar, como por ejemplo para escribir en disco. Cuando yo tengo... Y aquí puede haber un poco de overlap si quieres con lo que hemos hablado de las transformaciones, ¿no? Pero es diferente en el sentido de que estos son más persistentes, ¿no? Aquí lo que queremos es, también son funciones puras que solo aplican sobre el objeto, pero nos pueden servir, por ejemplo, pues para trabajar en ciertos componentes, para cambiar un formato, etc. Lo mismo que decíamos para la capa 4, pues aplicaría aquí, ¿no? La 8, constantes y configuraciones. Muchas veces lo que ocurre es que para trabajar con ciertos componentes necesitan algunos datos extras que no guardamos en la base de datos, sino que guardamos en el código. Por ejemplo, puedo tener el enum, que es cuando tengo un campo y solo admite, por ejemplo, en dropdown una serie de valores, pues este podría ser una enumeración de los distintos valores que puedo tener o distintas etiquetas que va a tener la aplicación o distintos valores hardcodeados que tienen que vivir en el código que nos dicen, por ejemplo, lo que es bien o lo que es mal, o ciertos colores que pueden estar directamente con el código del color o haciendo referencia a los tokens que hemos generado en la capa de diseño. Al final la idea es que guardamos estas constantes para tener como una ontología de lo que es y lo que no es dentro de la aplicación. ¿Vale? Entonces es muy importante tenerlos bien localizados porque esta sí que es una parte del código que de forma medio dinámica, a través de decisiones de negocio, puede que queramos cambiar en algún momento. Es decir, a lo mejor queremos que el pass de un problema tenga una materialidad de 1000 y los errores por debajo de 1000 no los marque, o del 3%, pero en un momento podemos querer incrementar a un 5%. Dando por hecho que si esto fuera algo que vamos a querer hacer todo el rato, lo deberíamos guardar en la base de datos o tener una forma de actuar sobre esta constante en la UI, por ejemplo, o si queremos que es algo relativamente fijo a lo largo del tiempo, pues lo podemos hacer en estas constantes y configuraciones. Vale, hasta aquí hemos tratado lo que es el lado del cliente. Todo esto renderiza y funciona en el lado del cliente. Es decir, cuando yo saco mi teléfono móvil o mi ordenador y cargo una página web o una aplicación de cualquier tipo, de escritorio por ejemplo, o de móvil, pues toda esta lógica está ocurriendo en este lado de la película. Sin embargo, por detrás ocurre que tenemos una máquina levantada que tiene una serie de otras funcionalidades y otra serie de piezas. Aquí, por ejemplo, una es las rutas API. Tenemos HTTP, por ejemplo, ¿no? Hay tres formas globales y seguro que hay más y me puedes poner otros tipos, pero en general utilizamos tres formas de comunicarnos con nuestro servidor. A través de crons, que son tareas que ocurren cada cierto tiempo. Entonces, por ejemplo, le puedo decir que a las 5 de la mañana, todos los días, haga una tarea en concreto. Entonces, pues la programas y hay un aparatito que corre, que le dice up y levanta la mano. Por ejemplo, ahora con OpenCloud, esto es una de las cosas que se está utilizando mucho, ¿no? Se hace un cron, que quiere decir que cada cierto tiempo se levanta la máquina y esta sensación que tenemos de proactividad de la máquina la obtenemos porque en realidad hay un aparato que le dice despierta, evalúa esto y actúa en consecuencia. Luego están los webhooks, que sería como algo que espera ahí, estático en el espacio,
a que alguien le lance un evento. Y cuando llega a este evento, pues es capaz de ejecutar algo. Por ejemplo, si yo tengo un formulario, puedo querer que cada vez que alguien rellena este formulario, ocurra una cierta acción. Esto lo hago a través de un webhook, donde conecto la API que se lanza cada vez que termino el formulario con mi sistema que recibe esta información. Y luego puede haber pues, endpoints públicos, que simplemente sería un punto, una dirección HTTP, a la que yo puedo lanzar ciertos parámetros que pueden incluir o no una autenticación, un body, un header, etcétera, con distintos parámetros que dice, ups, quiero que hagas algo en concreto que está documentado en la documentación de la API. Entonces, a través de todo esto, pues se pueden automatizar cierto tipo de triggers. Si ocurre esto, haz esto otro. Y estos sí que lo que hacen simplemente son servicios técnicos que capturan ciertos datos y lo pasan a nuestros servicios para que con la lógica de negocio sean capaces de dar una respuesta adecuada. Luego hablaremos del TRPC, pero que sería una cosa que es el router interno, que no lo abrimos a usuarios de fuera, sino que lo mantenemos para que nuestra UI hable con nuestro servidor. Por lo menos en el esquema este de Next.js, de T3, que es el stack que yo utilizo, pues yo lo utilizo así. No sé si existen otras formas. Entonces está este TRPC, siempre lo llamo mal. Pero básicamente esto lo que hace es valida un esquema que está bien, autentica al usuario que tiene permiso para ejecutar algo y luego lo delega en un servicio concreto. Básicamente es una máquina de ordenar cosas, ¿no? Hemos hablado antes de la autenticación, que quiere decir que, bueno, primero valido el input, que quiere decir que yo le voy a pasar una petición en un cierto formato. Cuando estamos trabajando en un proyecto de vibe coding, muchas veces nos pasa que nos da un error 500. Esto puede ser porque el formato que le paso al router o a la API o lo que sea, pues no es el que ellos esperan. Yo puedo esperar, por ejemplo, un archivo JSON con una serie de parámetros. Pero si en vez de eso le paso pues, un archivo Markdown, pues te dirá, no me gusta, no lo quiero. Una vez que ha pasado la validación, que esto se hace con una librería que se llama Zod, o puede haber otras formas, pero en general lo hacemos con esta librería Zod, lo que hacemos es pasar esta información, comprobamos que la persona que me la ha enviado tiene autorización para hacerlo. Podemos hablar en otro momento de autorización versus autenticación, porque son cosas distintas, pero básicamente es la persona que me pide que haga esto tiene permiso o no para hacerlo. Entonces, en función de si el RPC admite llamadas públicas o privadas y de qué forma requiere para autenticarse, pues va a pasar a un servicio. El servicio lo va a procesar, por ejemplo, mi JSON, puede hacer algo con él, como generar un PDF o hacer una presentación o hacer una llamada a una API de inteligencia artificial que le dé una respuesta, y luego el mismo TRPC, el router, me va a devolver una respuesta que es la que yo puedo utilizar en el front, en el lado del cliente. Un típico problema es que podemos hacer routers muy gordos porque no solo tienen esta lógica de autenticar, validar, autenticar, procesar al servicio, sino que además estemos incluyendo lógica de negocio. Si incluimos lógica de negocio, ¿qué pasa? Pues que esto, en vez de ser una capa muy finita y muy robusta, pues estamos poniendo espacios de falla de que, por ejemplo, alguien pueda aprovechar la lógica de negocio como es integrado para saltarse la autenticación o para entrar en un tipo de servicio que no es el que nosotros queremos, etc. Entonces es importante, por eso digo, el tratar de tener todo en un cierto grado de orden para que cada una de las capas procese en el orden adecuado y el tipo de datos adecuados. ¿Qué pasa? Que si no solo tiene que controlar el tráfico, esta máquina pues es un policía que lo pones en una rotonda y empiezan a pasar cosas raras. Pues que al final no puede controlar las cosas raras que pasan ni gestiona bien la rotonda. La siguiente capa sería la capa de servicios. Esta es donde vive el corazón lógico de nuestro negocio. Al final, cuando hacemos una herramienta, y yo creo que todo lo que hemos hablado son cosas más técnicas,
lo hacemos porque queremos que ocurran una serie de cosas. Pues yo puedo querer hacer una transformación de una serie de datos en un PDF. O incrustar un dato en un Word. O puedo querer transformar una serie de datos raw en un gráfico que haga una regresión lineal. No importa el qué, pero al final siempre hay una cierta lógica de negocio que me ayuda a evaluar los datos de entrada de los datos de salida, lo que quiero con lo que hago. Aquí debería ser el único sitio donde ocurren cálculos reales, ¿no? Donde ocurren cambios persistentes de los datos. Y al final esta lógica de negocio es lo que, si solo tienes que salvar una cosa de tu aplicación, esto es lo que quieres salvar, ¿no? Esta es la capa que incluye toda la magia, ¿no? Yo siempre digo que cuando estás utilizando Cloud Code o cualquier herramienta, al final lo más importante es proteger nuestro skill, ¿no? Porque es donde nosotros hemos puesto nuestro conocimiento, lo hemos bajado a un archivo que explica cómo funciona nuestro negocio en concreto. La lógica de cómo funcionar un router de Next.js la puede hacer cualquiera, y de hecho la hace la IA muy fácilmente, porque es genérica. Pero la lógica de negocio, el cómo nosotros queremos estructurar ciertos procesos de negocio para obtener un resultado concreto, eso es lo que nos hace únicos como SaaS o como negocio o como herramienta en general, ¿no? Entonces, al final, lo que dice esto es que debería ser independiente del framework que utiliza la plataforma, ¿no? Ser agnóstico a esto. Que yo me lo pueda llevar y migrarlo a cualquier otra tecnología. Y al final, la gracia también es que sea capaz de testear de forma consistente pues que la lógica de negocio está funcionando, ¿no? Porque si no soy capaz de testearla, pues pasa a ser una especie de caja negra. Y eso es lo último que queremos con la parte core de la lógica de cómo funciona nuestra herramienta. Luego están los engines, los motores por dominio, que son una serie de especialistas en cierto tipo de funciones, ¿no? A esto es más técnico, pero sin esto no funciona la lógica de negocio, ¿no? O sea, nuestros pipelines o nuestras capas de servicio consumen todos estos motores para aplicar los cambios que quieren. Por ejemplo, un evaluador, por ejemplo, un chatbot, por ejemplo, un agente de IA, por ejemplo, un workflow, por ejemplo, un evaluador de documentos, etcétera, ¿no? Todo esto funcionan en el sentido de que son piezas que tienen una lógica reutilizable, incluso pueden ser reutilizables a nivel de proyecto. O sea, si yo ya he resuelto cómo funciona un chat o cómo funciona un sistema de agentes, lo puedo utilizar en distintos proyectos. Un ejemplo de una librería que yo uso es AI SDK de Vercel. No sé si realmente es exactamente esto, pero a lo que me refiero es que esta capa, esta pieza, tiene todas las cosas que yo necesito para funcionar a nivel de chat. Luego tiene otras cosas que también pueden ser útiles, ¿no? Pero la gracia es que de una forma muy sencilla yo puedo reutilizar pues ciertas piezas de cómo llamo a los modelos LLMs, cómo hago streaming, cómo adjunto archivos, etcétera, ¿no? Entonces al final todos estos motores me ayudan a hacer cosas muy concretas, ¿no? Incluso podría tener sentido que se consumieran directamente como API algunos de estos motores, ¿no? Sin lógica de negocio, y simplemente pues son piezas que hacen funcionalidades concretas de forma reutilizable, ¿no? Vale, entonces, siguiente, pipelines y schedulers. ¿Esto qué pasa? Que la mayoría de las tareas que hacemos no son una sola tarea, ¿no? Sino que cuando hacemos algo, pues van ocurriendo una serie de otras cosas. Por ejemplo, yo guardo un dato, este se valida, el dato pasa a la base de datos, este retroalimenta pues el pipeline de clientes, etcétera. Entonces, cómo orquestamos y sincronizamos las tareas es muy importante, sobre todo para gestionar errores y asegurarnos de que forman parte de un pipeline concreto que funciona siempre de una forma determinista, ¿no? De que si este pipeline se rompe, no se rompe toda la aplicación. Es decir, yo puedo tener un tipo de tarea, por ejemplo, convertir en PDF,
pero que se rompa este pipeline no debería hacer que se rompa todo el sistema. Para eso, cómo gestiono los errores, etcétera, pues son muy importantes, ¿no? Y luego cómo voy traqueando y haciendo log de todos estos cambios para asegurarme de que no rompe, ¿no? Al final todo esto puede ocurrir dentro o fuera de la aplicación, etcétera. Pero ponerle ciertos límites, por ejemplo, de concurrencia, de cuándo tiene que ocurrir algo, de si es algo que tenga que programar X veces al día, de si es algo que hago ad hoc, etcétera, pues es muy importante, ¿no? Porque pues como trabajo con cantidades grandes de datos, pues lo de siempre, pues cuantos más datos y cuanto más sea la carga cognitiva que le hacemos al sistema, pues mayor es la tensión a la que tiene que hacer frente, ¿no? Entonces, en este sentido, pues lo dicho, que deberíamos siempre tratar de planificar cómo van a ocurrir todos estos movimientos masivos de datos dentro de nuestro sistema para que no se rompa, para que esté todo arquitecturado, para que los balances funcionen y para no sobrecargar y estresar el sistema más de lo que realmente lo necesitamos. La capa 14 y todas estas capas, repito, son opcionales, algunas pueden tener sentido, otras no, a veces las puedes juntar, pero la idea es tratar de separar todas las piezas para entender cómo trabajamos, ¿no? Y esa es el ORM y la base de datos. El ORM al final del día es una pieza que lo que nos hace es gestionar la relación con la base de datos. Es una forma de, a través de código, poder hacer peticiones a la base de datos de una forma estructurada, ¿no? Nos sirve para generar los tipos, para migraciones, para hacer peticiones, etc. Lo que no debería contener es lógica de negocio, cálculos, transformaciones, porque hemos visto que esto pasa en otras capas. Entonces, aquí te pone un ejemplo, ¿no? De que si yo quiero añadir una fila a una tabla dentro de la base de datos, el ORM me permite hacerlo con código sin tener que hacer pues una llamada SQL, que por otro lado podría ser muy peligroso atacar a la base de datos directamente con una petición SQL. Entonces, otra de los beneficios, yo creo, a nivel de cuando vamos a programar utilizando IA, es que al generar un sistema tipado que vaya a través de toda la plataforma, es decir, empieza en la base de datos, que tiene un cierto esquema, el ORM es el que define este esquema, pero luego hay que implementarlo en la base de datos. Luego tienes una capa de TRPC, de routers, etcétera, que nos permiten escribir y leer y hacer transformaciones sobre los datos, etcétera. Pues claro, el dato va pasando de forma consistente a través de las capas y reduce mucho la capacidad que tenemos de hacer desastres sobre los datos y nos mantiene una verdad única de lo que es el esquema de datos de nuestra aplicación. Por último, dicho que hay muchas más capas que pueden ocurrir entre las distintas, que serían across layers, ¿no? Transversales. Una, la autenticación, la caché, la observabilidad, etc. Todo esto, pues claro, al final observabilidad nos sirve para tomar logs y métricas de cómo está funcionando nuestro sistema. Si no los tenemos, pues estamos ciegos a lo que está pasando. Es como tener una página web sin Google Analytics. En la medida en que incluimos todos estos logs y métricas, pues lo que nos va a hacer es permitir identificar los errores, cuáles ocurren más veces, cuáles han sido problemáticos, etc. Y esto nos va a permitir ir mejorando el performance, el desempeño de nuestra aplicación. Luego está la caché. Hay veces que hemos hablado de la carga y el estrés que ponemos sobre un cierto sistema. Pues puede haber, por ejemplo, peticiones que no queremos ir leyendo constantemente en la base de datos. Imagínate que tú tienes un blog que tiene millones de lectores cada mes. Pues entonces puede que quieras hacer una capa de una caché que tenga precargada toda esta información sin tener que hacer una petición a la base de datos, sino que pues los cálculos más complejos, bueno, en este caso no sería un campo ni complejo ni caro, pero bueno, pues los tienes más cerca del servicio que quieres exponer, ¿no? Si por ejemplo tú tuvieras un cálculo de precio, por ejemplo, el precio diario de algo que depende de pues los competidores más
bueno, pues en el caso de travel, ¿no? El precio de una habitación de hotel, ¿no? Depende de la tarifa que tengo contratada, los impuestos, quién me lo pide, qué lead time tiene, cuál es el tamaño de la reserva, etcétera. Pues yo puedo querer parte de estos datos, guardarlos en una capa de caché para no tener que atacar la base de datos cada vez y hacer pues estos cálculos que son intensivos en computación. Al final hay un tema que es que tenemos tres piezas globales muy grandes, o yo las veo así siempre, que es el storage, donde guardo las cosas, tenemos el cómputo, que es donde hago los cálculos, y el tráfico. El tráfico es el más barato de todos, ¿no? Porque al final es mandar unos y ceros de un sitio a otro. El guardar datos pues tiene su coste a lo largo del tiempo y luego tiene cierto estrés que le podemos poner a una máquina, sobre todo cuando los datos, por ejemplo, están en un disco duro rígido en lugar de uno sólido, pues estás haciendo que un aparatito mecánico lea y escriba sobre un disco pues innumerables veces, que puede hacer pues que se estropee esto, ¿no? Y luego al final, una vez que he guardado un dato, lo guardo a lo largo del tiempo y esto tiene un coste. Si guardo basura, pues estoy pagando, aunque sea muy pocos céntimos, por guardar esta basura. Pero la capa más cara es la computación, que tradicionalmente se hacía con una CPU. Ahora con la IA, pues se hace pues también con GPUs. Pero estas son máquinas muy caras y lo vemos con las inversiones que hay, etcétera. Entonces, en la medida de lo posible, si yo hago un cálculo una vez, voy a intentar guardármelo para que la siguiente persona pues no tener que volver a hacer este cálculo. Esto yo creo que tiene cierto sentido, ¿no? Porque es la parte más cara de lo que voy a estar ejecutando. Y luego está la parte de autenticación, ¿no? Que hemos dicho, vale, por un lado tengo que verificar la identidad y los permisos en la entrada del usuario cuando hace login, pero luego cada vez que atacan a la base de datos para pedirle algo, pues tengo que seguir validando en el middleware, que es esta pieza intermedia que conecta el cliente con la base de datos y con el servidor, pues que pide cosas que tiene derecho a pedir. Entonces, cuanto más amplia sea la capa de donde puede hacer peticiones, pues más peligroso es a nivel de potenciales ataques y vulnerabilidades que vamos a encontrar. Por eso yo creo que es muy importante gestionar todo esto de una forma homogénea a lo largo del sistema. Al final, todas estas capas pueden no ser claras y pueden ser como invisibles a nivel de los layers que hemos pintado, pero sin ellas pues vamos a tener problemas de seguridad, de performance, de entender que esto no es una caja negra, sino de que tenemos que entender exactamente qué es lo que ocurre en nuestra plataforma. Y un poco pues hasta aquí llega esta primera presentación, ¿no? En la que lo que hemos hecho es ir a través de las distintas capas, ver qué hace en teoría cada una de ellas de la mejor forma que lo he sabido explicar, y luego cómo para generar código que funcione a lo largo del tiempo, pues podemos tener una serie de principios muy básicos que ya aplicamos en otro tipo de proyectos, pero que van a hacer que nuestro código sea pues más robusto, más mantenible, más escalable a lo largo del tiempo. Entonces, en la medida en que nosotros entendamos que la máquina no está escribiendo cosas de forma aleatoria en el sistema, sino que las está ordenando y estructurando en distintas capas que interactúan entre ellas para ofrecer una experiencia global al usuario, pues creo que nuestro trabajo a la hora de utilizar toda esta inteligencia artificial para construir soluciones tecnológicas pues va a ser muchísimo más fácil. Y aunque no sea para construir tecnología, porque no todo el mundo tiene por qué construir tecnología, pero si estás en un proyecto en el que estás comprando software a un tercero, y aunque esto pueda parecer muy complejo, al final lo que no tiene mucho sentido es que sea una caja negra donde no sabes si lo que te están haciendo es bueno o malo, ¿no? Porque yo personalmente he estado en proyectos donde hemos pagado pues mucho dinero que cuesta mucho ganar para que los expertos hagan cosas que no entiendes y que realmente no responden a las necesidades que tú tienes, o que tienen errores o que están haciendo este código de mala calidad. Al final siempre hablan del mal código que pueden hacer los modelos de IA, pero claro, también los programadores, los desarrolladores, todo tipo de ingenieros pueden hacer mal código. Entonces, en la medida en que tú conozcas lo que haces, igual que puedes ir a una casa
y entender pues que si bufa una pieza de estas de cerámica de la pared, pues es mala cosa. Pues si tú ves en el código ciertos smells que no se ha orquestado bien en distintas capas, el código que se ha generado o un red flag mucho más grande, si no te dan ese código para que lo puedas ver y preguntarle pues, a un modelo del lenguaje que te lo explique. Si para ti es una caja negra a la que no tienes acceso, pues tienes que pensar al final qué parte de eso, qué parte de la herramienta que estás utilizando realmente es clave en tu negocio y puede tener un impacto y un riesgo sobre lo que haces, ¿no? Entonces, un poco, pues, sin querer decir que esto sea la verdad o lo adecuado o lo correcto, pero esto es un poco la explicación que yo intento hacer sobre mi experiencia haciendo desarrollo con modelos de IA, sin ser una persona técnica, sin saber realmente de lo que estoy hablando, pero que más o menos en los distintos proyectos en los que he estado trabajando, pues creo que he cometido errores que me han ayudado a aprender, pues todo este tipo de cosas, ¿no? Pues me he visto que cuando al final no separo las distintas piezas en capas, pues me encuentro con que la IA no sabe manejarlo. Si intento tener muchas responsabilidades complejas en un solo archivo, pues veo que al final lo hace mal todo y no soy capaz de entender qué es lo que está fallando. Si no pongo los guardarraíles y el type safety en toda la aplicación, pues lo que me encuentro es que tengo un montón de errores de que el tipo de dato no es el adecuado, el que va fluyendo entre la UI a la base de datos y me genera errores por el camino que tampoco los estoy viendo. Veo que si no pongo una capa de observabilidad sobre la plataforma, como puede ser Sentry o algún tipo de analytics o lo que sea, pues no entiendo quién la está usando, para qué, cuántos errores tienen, cuál es la carga que tiene, qué funcionalidades tienen valor, etcétera, ¿no? Entonces es un poco poner toda mi experiencia en esto por si a alguien le sirve. Un saludo.